Muy buenas. Bueno, bienvenidas a esta sesión de psiconutrición. A ver si me veis bien. Dame un segundito. Mm, Así mejor, yo creo. Eso es. Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar del perfeccionismo, ¿vale? Porque es algo que, bueno, me habéis comentado bastante, que es pues algo que nos está afectando bastante con la alimentación, que somos demasiado perfeccionistas con el plan y eso nos hace muchas veces pues que nos pasemos ahí un poquito de tuerca, ¿no? Y bueno, pues que nos terminemos agobiando en algunos casos. Así que vamos a ver lo primero, ¿vale? Entender el perfeccionismo, o sea, qué es y los tipos que tenemos, los rasgos de una persona perfeccionista, posibles causas del perfeccionismo, ¿vale? Las vamos a ver ahí una a una. Después vamos a ver también el impacto del perfeccionismo en nuestras áreas de la vida cotidianas, la implicación que tiene en el funcionamiento psicológico, cuáles son los pensamientos perfeccionistas inconscientes, comportamientos y actitudes perfeccionistas. Vamos a ver también un ejercicio para ver qué impacto está teniendo en cada una de vosotras, ¿vale? Y después, por último, y de lo más importante, vamos a ver cómo podemos superarlo, ¿vale? Vamos a ver los mitos del perfeccionismo, los costes y los beneficios que tiene en nuestra salud mental y también en el resto de áreas que habremos analizado antes, ¿vale? La identificación y la modificación de las metas y cómo podemos modificar los pensamientos perfeccionistas, ¿vale? Para que de esta forma vayamos trabajándolo a partir de ahora, que vayamos consiguiendo bajar un poquito ese perfeccionismo y que por tanto con el plan de alimentación en concreto y con el cambio de hábitos, pues que no nos suponga tanto estrés, ¿vale? No intentar hacerlo perfecto, como bien dice, ¿vale? Como siempre, si tenéis cualquier dudilla, cualquier cosa, me podéis preguntar por el chat. ¿Vale? O bien durante la sesión o al final, como prefiráis. Yo os veo por aquí, ¿vale? O sea que me preguntáis y os voy respondiendo o respondo todo luego. Así que bueno, dicho esto, lo primero, tema del perfeccionismo. Desde que nacemos al final no somos conscientes de cuánto estamos siendo, de cuánto se nos anima a que mejoremos nuestro rendimiento y a que cada vez seamos mejores. Nos vamos acostumbrando a ser evaluadas al final o corregidas por diferentes personas y eso pues va creando ahí una conducta cada vez más o perfeccionista, ¿no? O que vayamos ahí corrigiendo cosas. Al final, mientras estamos creciendo y durante toda nuestra vida, nuestra conducta es evaluada, criticada, corregida, recompensada, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque lo que vamos recompensando se va reforzando, por supuesto, y lo que vamos criticando o corrigiendo, se nos va criticando o corrigiendo, mejor dicho, pues lo vamos allí modificando, ¿vale? Las frecuentes demandas de alcanzar y sobrepasar los estándares establecidos continúan en la edad adulta después de cuando somos peques, ¿no? Cuando somos peques, tanto en casa como en el colegio, se corrige para conseguir la aprobación, pues, de los profes, de los padres, para aprender al final a andar, a vestirnos, a usar los cubiertos, para eso se nos corrige, ¿no? O sea, tiene una finalidad adaptativa, pero vamos aprendiendo que hay conductas que hay que reforzar o potenciar o mantener y otras que tenemos que ir evitando, limitando, ¿vale? ¿Para qué lo hacemos nosotros? Para buscar un poco esa aprobación por parte de o padres, familiares, profesores y después en la edad adulta, como decía, esos, esos estándares se mantienen. En el trabajo, por ejemplo, muchas veces se nos demanda un continuo esfuerzo por mejorar más y más en cuanto a rendimiento. También que vayamos consiguiendo logros cada vez más complicados o mayores en menos tiempo. Y además de este tipo de presiones externas, contamos con las que nos imponemos nosotras mismas, que esto sobre todo en las mujeres nos pasa un montón. Las presiones internas, las cuales muchas veces son más críticas y exigentes que las de fuera. De hecho, esto es algo que nos pasa muchas veces con el plan en concreto, ¿no? Que nosotras, por ejemplo, en mi caso, no corrijo cuando somos flexibles, de hecho es parte del plan de alimentación, pero muchas veces nosotras mismas nos criticamos por haber sido flexibles, por no haberlo seguido a rajatabla, porque esas presiones internas pues son mayores incluso que las de nuestro entorno o en este caso que las mías. Así que, súper importante que
cuidemos ahí esa crítica interna y que prestemos atención sobre todo cuando me estoy exigiendo demasiado con el plan. Formas de darnos cuenta, pues que yo te recomiendo simplemente que te preguntes, ¿qué me estoy exigiendo con el plan, con el cambio de hábitos, con la alimentación, con el ejercicio? Por ejemplo, con el ejercicio físico. ¿Cuántos días? ¿Es algo, cuánto tiempo? ¿Es algo realista? Con estas tres preguntas ya podemos ir viendo si nos estamos pasando ahí un poquito de tuerca o si vamos bien. Con la alimentación, lo mismo. ¿Qué me estoy exigiendo? ¿Me estoy exigiendo hacerlo perfecto? ¿O me estoy exigiendo pues seguir el plan la mayoría de los días y luego el fin de semana que es cuando salgo o cuando como por ejemplo en el trabajo o cuando ceno fuera con los amigos, aunque sea entre semana, me permito ahí ser flexible y comer cosas diferentes? Ok, eso perfecto. Si me estoy exigiendo seguirlo tal cual, coma en el trabajo, coma en casa, coma en un restaurante, coma en casa, tenga un evento, no lo tenga, ahí, ojo, porque igual ahí, bueno, igual no, seguro, nos estamos exigiendo en exceso, ¿vale? Porque es imposible que lo sigamos tal cual si yo tengo un evento o si voy a comer o cenar en casa un día de plena rutina. O si yo tengo un cumpleaños o un día que no tengo nada. Es imposible que lo haga exactamente igual. ¿Vale? Entonces, si yo me estoy exigiendo seguirlo tal cual, independientemente del contexto, ojo con eso. ¿Vale? Así que bueno, desear aumentar nuestro rendimiento en el trabajo, por ejemplo, que es un poco en el ámbito que me he quedado, o alcanzar altos estándares, no es lo mismo que ser perfeccionista. ¿Vale? De hecho, es ser perseverante, o sea, ese perseverante deseo de superar ciertas metas es el que a menudo nos ayuda a rendir de forma efectiva en nuestro entorno, ya que sin esas metas prefijadas, ahí un poco preestablecidas, muchas veces conseguiríamos menos logros. Entonces, tener como esas pautas está bien. Pero entonces, ¿qué es el perfeccionismo y qué se diferencia del sano deseo de lograr grandes metas? Pues previamente a definir el perfeccionismo, ¿vale? Tenemos que diferenciar entre dos tipos de perfeccionismo. El perfeccionismo sano, que es aquel cuyo objetivo consiste en alcanzar metas elevadas, teniendo en cuenta las limitaciones y reforzándose y valorándose cuando las consigue, ¿vale? Y el perfeccionismo tóxico, que es aquel cuya forma de percibir y responder al mundo conlleva mucho sufrimiento, cuando lo pasamos mal, ¿vale? Al no ser capaces de sentir satisfacción por los logros y al tener una gran autocrítica interna que interfiere en nuestro bienestar, en el rendimiento, en la autoestima, ¿vale? Esto es lo que nos pasa cuando nos exigimos de más con la alimentación, por ejemplo, ¿vale? Que estoy a lo mejor haciendo una lista de la compra totalmente nueva, estoy, pues bueno, probando recetas nuevas, innovando en muchas cosas, prestando atención a muchos frentes, pero el fin de semana me he salido y me machaco por ello. Eso sería, por ejemplo, perfeccionismo tóxico, por así decirlo, ¿vale? O menos sano. ¿Vale? No me gusta a mí mucho la palabra tóxico, pero, pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Es aquel perfeccionismo que no me motiva a seguir creciendo, no me genera bienestar, sino más bien todo lo contrario. Me genera bastante malestar, perjudica a mi autoestima, ¿vale? Dificulta el rendimiento, como comentaba, entonces pues lo que hace es que me den ganas al final pues de abandonar, ¿vale? En resumen, por ejemplo, con el cambio de hábitos, ¿vale? Así que bueno, por lo tanto, el perfeccionismo tóxico es la disposición a tratar todo aquello que no es perfecto como inaceptable y surge cuando uno se fuerza de forma compulsiva y crónica a conseguir metas imposibles y cuando miden sus propios méritos en relación con la productividad y con los logros, ¿vale? Ese sería el perfeccionismo tóxico en concreto. Sin embargo, si yo no lo hago de forma compulsiva ni crónica, sino que tengo determinados objetivos, determinadas metas y sé que en el proceso de aprendizaje van a haber vaivenes y los acepto, ¿vale? O sea, entendemos que todo lo que no es perfecto está bien también, que es parte del aprendizaje, eso sería, pues bueno, un perfeccionismo, o sea, no intento mejorarme, pero si no está perfecto, no pasa nada, ¿vale? Las metas también son más realistas y no solamente nos medimos por los logros y por la productividad, sino también cómo yo me voy sintiendo, por ejemplo, con el cambio de hábitos, ¿vale? También lo voy teniendo ahí en cuenta.
Dicho esto, no sé si tenéis alguna duda. A ver, voy a ver por aquí el chat. Cualquier cosilla me vais diciendo, ¿vale? Mientras, tipos de perfeccionismo que tenemos. Uno, el perfeccionismo orientado en nosotras mismas, ¿vale? Este se caracteriza por plantearnos objetivos personales muy difíciles de cumplir, pues lo que es lo único que nos causa satisfacción. Pensar que lo único valioso es ser perfecto, ¿vale? Pero al observar que no se alcanzan esos objetivos imposibles, el perfeccionista se autocritica, siendo incapaz de tolerar los errores, ¿vale? Eso sería el perfeccionismo orientado a uno mismo. Luego el perfeccionismo orientado a los demás. Es cuando fijamos objetivos muy ambiciosos para los demás, exigiendo que satisfagan siempre esos objetivos marcados y lo que puede pasar, o lo que suele pasar en este caso, es que terminamos asumiendo toda la responsabilidad en los trabajos y no delegamos en los demás por temor a que no lo hagan bien. Así que ojo con esto porque de hecho es algo que pasa mucho, sobre todo con las tareas del hogar en casa y lo que terminamos haciendo es sobrecargarnos de tareas para asegurarnos de que esas tareas salgan o salgan como nosotros queremos. Ojo con eso porque al final supone una sobrecarga y pues no le podemos dedicar muchas veces tiempo a otras áreas que también son importantes, como puede ser, por ejemplo, la introducción de la actividad física, del ejercicio físico, por esa sobrecarga, ¿vale? Así que vamos a tratar de, por ejemplo, en este ejemplo, si es tu caso, si es algo que te está pasando, ver cómo podemos ahí delegarlo para que estén repartidas por igual y que yo también tenga tiempo para dedicárselo a mis cosas, a mi cambio de hábitos o a lo que sea. ¿Vale? Y por supuesto en el trabajo también. También nos pasa a veces bastante. Y luego el perfeccionismo prescrito socialmente, que se caracteriza por creer que los demás esperan de nosotras un comportamiento perfecto y tratamos de satisfacer esas expectativas. También es algo que pasa en este caso más bien con la parte estética. Cuando yo quiero perder peso porque los demás me vean de X forma, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de este tipo de perfeccionismo. Pensar que para un ser querido para ser querido y ser aceptado socialmente debemos ser perfectas y por ello tratamos de no manifestar algunos defectos y demostrar siempre un gran acuerdo en situaciones sociales. Esto pasa, por ejemplo, en los conflictos cuando somos evitativas o evitativos, ¿vale? Cuando nos callamos nuestras necesidades por no molestar al de al lado, por no molestar al otro, ¿vale? Entonces, ahí eso también es importante que si eso nos pasa, pues que le prestemos atención a ver cómo podemos trabajar esa asertividad, por ejemplo, en este ejemplo. ¿Vale? Dicho esto, rasgos de una persona perfeccionista, para que los tengamos ahí en cuenta y que sepamos cuáles son también nuestros rasgos a trabajar. ¿Vale? Fija metas o objetivos irreales o inalcanzables en él o en los demás. ¿Vale? Te recomiendo que cualquier rasgo que identifiques contigo, que te lo apuntes y que después de esta sesión me lo mandes por WhatsApp, ¿vale? Porque así veo en tu caso concreto, pues vale, qué rasgos estamos teniendo perfeccionistas, qué rasgos tenemos que trabajar para conseguir ser más flexibles con nosotras. ¿Vale? Entonces te recomiendo que te apuntes los tuyos con los que te sientes ahí identificada y me los mandes luego. Y así ya podemos establecer juntas los objetivos de esta próxima semana, ¿vale? Para trabajar ese perfeccionismo. Decía, fijar metas u objetivos irreales o inalcanzables en nosotras mismas o en los demás, ¿vale? Si ves que fijas metas inalcanzables en los demás, pero en ti no, pues pónmelo así, ¿vale? Solamente en los demás. O si ves que lo haces solamente contigo, pues lo mismo, específicame por fin. Luego, establecer unas expectativas de logro desproporcionadas. ¿Esto qué es? Pues pensar que vamos, o sea, tener expectativas de logro, pero en muy poquito tiempo, ¿vale? Desproporcionadas ahí que no están ajustadas, que es algo que podríamos alcanzar, por ejemplo, en más tiempo, pero, por ejemplo, perder 5 kilos en 2 semanas, pues ahí tenemos unas expectativas de logro desproporcionadas. O cambiar mi alimentación drásticamente en una semana. ¿Vale? Tengo unos hábitos en general de alimentación bastante reguleros y trato en una semana que todo cambie, ¿no? Que me encante pues comer comida fresca, para ello pues vamos a necesitar pasar
por un proceso, aprender pues a cocinarlo de forma que me guste, cocinar cosas que me van a gustar, otras que no, para identificar que me va gustando. Así que eh, eso sería, por ejemplo, otro ejemplo, ¿vale? De expectativas de logro desproporcionadas. Es muy exigente consigo mismo y con los demás. Si queréis que repita algo o cualquier cosa, me lo decís por el chat, ¿vale? Si veis que lo digo así muy rápido y necesitáis que repita cualquier cosa, me lo decís. Sentimos necesidad de aprobación por parte de los demás. Ojo, el tema de la aprobación. Es normal que sintamos, o sea, que necesitemos cierta aprobación de los demás, ¿vale? Porque somos seres sociales al final y esto es importante, que ahora mismo veo muchas veces en redes para trabajar o potenciar la autoestima, que se fomenta ahí un individualismo que al final necesitamos de esa aprobación de los demás, necesitamos un poco de ese ok, de ese check de nuestro entorno social, ¿vale? Eso nos hace falta y es normal, pero lo importante es que no solamente me valide por mi entorno, ¿vale? Que no por esa necesidad de aprobación, por ejemplo, yo me calle mis necesidades. Ahí es cuando es una señal de alarma. Es decir, que tengamos esa necesidad de aprobación es normal, pero está condicionando a que yo, por ejemplo, no diga lo que yo necesito o lo que a mí me gustaría por que no le siente mal al de al lado y que me apruebe. En ese caso, ahí sí que es una necesidad aumentada, ¿no? O un poco exagerada o que nos genera malestar, porque nos está condicionando a que expresemos nuestras necesidades también, ¿vale? Si ponemos mucha atención en el qué dirán o qué pensarán de nosotras. Esto también es un rasgo perfeccionista. Cuando estamos excesivamente preocupadas por el que me pueden decir, que pueden opinar de lo que he hecho, de lo que hago, de lo que digo, etcétera. ¿Vale? Tendemos a dar explicaciones que justifican nuestra conducta para que los demás sepan y respalden nuestra actuación y nuestra buena voluntad. Necesito explicar por qué actúo de X forma, siempre o en general, para que sepan que lo he hecho con buena fe o que no lo he hecho a malas. Por ejemplo, en un conflicto tengo que justificar o siento que tengo que justificar continuamente mi conducta. Después procrastinar o tender a retrasar la ejecución de algunas tareas por temor a fracasar, a ser criticadas, a ser juzgadas, a cometer errores o a no hacerlo suficientemente bien. ¿Vale? Esto pasa muchas veces de hecho, con el cambio de hábitos, ¿no? La mítica de empiezo el lunes o ya a partir del mes que viene me pongo. ¿Por qué? Porque no contemplamos esos grises. Pensamos que cuando empecemos tenemos que hacerlo perfecto. Entonces terminamos retrasándolo. ¿Vale? Esto es algo que pasa un montón. Tenemos una insaciable necesidad de logro y de triunfo, como de conseguir cosas, conseguir metas. Si continuamente me estoy fijando objetivos y no valoro, ojo, los que voy consiguiendo, también puede ser ahí como un poco señal de alarma, ¿vale? Tenemos autocrítica constante y dificultad para aceptar la crítica de los demás. ¿Por qué? Porque si yo soy perfeccionista y esa crítica la voy a valorar como, o yo la voy a percibir como que no he hecho algo perfecto, no lo he hecho bien, entonces me lo voy a tomar a mal, esa crítica externa, ¿vale? El pensamiento suele ser rígido, radical y o catastrofista, ¿vale? O sea, cuando tendemos a ser perfeccionistas, tendemos a caer en el todo o nada, que es algo que trabajamos en la sesión de pensamientos erróneos y distorsiones cognitivas, ¿vale? No sé si algunas de vosotras os acordáis, que sí que la habéis visto, que en esa sesión, ¿no? Hablamos de qué es el pensamiento catastrofista, que es pensar como que todo va a terminar mal porque no lo estoy haciendo, en este caso, porque no lo estoy haciendo perfecto. Pues bueno, a lo mejor no consigo todo lo que me había propuesto en el tiempo que me había propuesto, pero igual consigo la mitad de los objetivos, ¿vale? Pero cuando somos perfeccionistas tendemos a tener ese pensamiento catastrofista de verlo ya como todo negro, ¿vale? Que por eso muchas veces con el cambio de hábitos abandonamos, ¿vale? Necesitar tenerlo todo controlado y previsto, ¿vale? Cuando planificamos en exceso, planificar por supuesto está bien, pero hasta cierto equilibrio, ¿vale? Si necesito tenerlo todo controlado y previsto, porque si se escapa allí de mi control, me agobio,
puede ser que sea un rasgo perfeccionista, ¿vale? Tenemos un sentido del deber exacerbado. ¿Esto qué quiere decir? Que siento que tengo que cumplir con el deber siempre por delante de todo. Esto es algo que ahora pasa bastante. También pensamos que tenemos que estar todo el rato en el hacer, hacer, hacer. Y muchas veces también el hacer por los demás, sin pararnos a pensar qué es lo que yo necesito, si necesito descansar, ¿no? Algo que pasa ahora bastante es que mucha gente se siente mal cuando para a descansar. O sea, es algo bastante, bastante habitual. Cuando paramos sentimos como, ostras, no estoy haciendo nada. No, pues ese sentido del deber exacerbado es lo que también se considera un rasgo perfeccionista, ¿vale? El no permitirnos ser, no permitirnos hacer algo por pleno hobby, descansar porque estoy cansada o descansar sin un motivo. Porque hay veces que, ok, sí que nos permitimos descansar, pero cuando he tenido un día muy ajetreado, por ejemplo, o una semana muy ajetreada. Pero si no he tenido un día muy ajetreado o una semana muy así y el cuerpo me pide descansar y descanso, ahí muchas veces aparece ese malestar de, jolín, pues si no he hecho tanto, no sé por qué estoy cansada. Bueno, es que podemos estar cansadas sin haber tenido que hacer las mil tareas para los demás o para la casa, etcétera, ¿vale? Luego, en su forma de expresarse y de hacer las cosas, es muy, o sea, ser muy minucioso, ¿vale? Eso es otro rasgo del perfeccionismo. Inclinarnos a hacer las cosas por deber, obligación o por norma, ¿vale? Que es algo que, por ejemplo, con la alimentación trabajamos bastante. Que consigamos hacer comidas porque nos apetezca, porque me gustan y no por deber, por obligación o por norma, como estaba diciendo, ¿vale? Pensamientos en torno al fracaso y con tendencia a la negatividad. Esto también es un rasgo perfeccionista, ¿por qué? Porque nos exigimos tanto, nos exigimos en exceso y entonces hace que terminemos viendo todo lo que no hemos podido llegar, ¿vale? Entonces ahí aparece un poco esa negatividad y se centra más en lo que falta por hacer que en lo que ya ha hecho. Esto, vamos, esto es el pan de cada día, o sea que si te pasa, porfa, apúntamelo porque así lo veremos juntas, ¿vale? ¿Cuáles son las posibles causas? No sé si tenéis todo hasta ahora, tenéis cualquier duda. Si os faltara alguno o quisierais que repitiera la lista o cualquier cosa, me lo decís, ¿vale? Y bueno, al final, para no aburriros, os lo repetiría al final, os lo paso por el chat, ¿vale? Vamos a ver las causas, ¿vale? Las causas del perfeccionismo. ¿A qué se debe? Es algo que hemos aprendido por medio de la experiencia, se hereda genéticamente. Pues bueno, al final la investigación que se ha llevado a cabo en esta área es ciertamente escasa, aunque a pesar de ello podemos barajar como que hay las siguientes causas, ¿vale? La influencia biológica, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la personalidad, en torno a un 40%, y un 60% al aprendizaje y a la experiencia, ¿vale? Luego, sobre todo, la recompensa y el refuerzo, que es lo que comentaba al principio de la sesión, ¿vale? Marcar altos estándares es a menudo motivo de recompensa en nuestra sociedad, desde que somos peques, por lo que es una forma de fomentar y de mantener el perfeccionismo, ¿vale? Por ejemplo, la sociedad en general refuerza el esfuerzo en el colegio, ¿no? Ya desde peques. El buen rendimiento en la educación secundaria generalmente genera calificaciones más altas, alabanzas por parte de padres, profesores, la admisión en mejores escuelas, en mejores universidades. Entonces, desde ahí ya, pues nuestra conducta se va orientando a ser cada vez más perfeccionistas, ¿vale? Tercera causa, el castigo. Es posible que alguna vez te hayan castigado de peque, sobre todo, ¿no? Por cometer errores o por comportarte de alguna forma imperfecta o inadecuada. Si es así, esto puede haber contribuido también a tu percepción de que en ciertos momentos es importante desempeñar tus tareas a la perfección o que si no, se es menos querido o más insuficiente, ¿vale? Si las personas son castigadas por cometer incluso los errores más pequeños, pueden ser más susceptibles a desarrollar la rígida creencia de que es muy importante no cometer errores, ¿vale? Y en cuarto lugar, la imitación,
posible que las conductas perfeccionistas se aprendan mediante la observación de la conducta de otros, sobre todo en los padres desde que somos peques, ¿vale? Muchas personas que se describen a sí mismas como perfeccionistas señalan que crecieron en un entorno que otros también lo eran, ¿vale? Pues los hermanos mayores, los padres, como decía. Luego, la información y la instrucción. Haber escuchado repetidamente de los padres, de los profesores, compañeros o de la sociedad en general que es importante hacer las cosas de una forma particular o que es fundamental no cometer errores, puede haber contribuido al perfeccionismo, ¿vale? Y por último, la reactancia. En otros casos, el perfeccionismo surge como una reacción a un ambiente familiar empobrecido y caótico, donde es muy probable que se hayan dado situaciones de desapego afectivo, de pobreza, etcétera. ¿Vale? Algunos niños pues, reaccionan a esta situación adoptando una forma de vida perfeccionista que se aleje de esa situación de adversidad. ¿Vale? Luego, sentimiento de inferioridad, inseguridades o la baja autoestima. Quien se siente inferior trata de compensar o enmascarar ese complejo con un comportamiento extraordinario, proclive al perfeccionismo. ¿Vale? Incluso también puede usarse como coartada para disimular aquello que perciben como fracaso en otros aspectos de la vida, pues problemas familiares, físicos, etcétera. Luego el miedo al rechazo, el abandono o la soledad, ¿vale? Los perfeccionistas creen que si dejan que los demás vean sus defectos o los fallos, los rechazarán. Por tanto, se intenta ser perfecto como una forma de protegernos de las críticas, del rechazo, de la desaprobación de los demás y así poder conseguir esa deseabilidad social. ¿Vale? Y por último, cuando tenemos baja tolerancia a la frustración, como una forma de amortiguar los contratiempos o las decepciones que surjan, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos a hacer ahí un pequeño test, ¿vale? Para ver si estamos siendo demasiado perfeccionistas y autoexigentes, ¿vale? ¿Sientes culpa si no llegas a todo? Te recomiendo que en todas las preguntas, ¿vale? Te pongas como respuestas nunca, a veces, muchas veces y siempre. ¿Vale? Con estas cuatro opciones de respuesta. Dicho esto, ¿sientes culpa si no llegas a todo? Repito esa primera pregunta. Luego, ¿crees que siempre podrías hacerlo mejor? ¿Te fijas demasiado en tus errores? ¿Te resulta difícil decir no y poner límites? ¿Sientes que te comparas continuamente con los resultados de los demás? ¿Te cuesta reservar espacios de descanso o para parar? ¿Tienes la sensación de tener que estar siempre haciendo algo? ¿Tienes la sensación de que todo lo que haces es insuficiente? ¿Y te criticas por no hacer las cosas, pero cuando te pones a ello no puedes hacerlas? Con esto vamos a ver ahí un poquito, pues bueno, hasta qué punto estamos siendo perfeccionistas para ver si lo tenemos que trabajar, ¿vale? Y dicho esto, ¿en qué nos afecta? Pues al final el impacto del perfeccionismo nos afecta al rendimiento en el trabajo, cuando éramos más pequeñas, pues en el colegio, en la universidad, nos influye en la estética también, en la organización, en el orden, en casa, en las tareas, como decían, sobrecargarnos de tareas, en la apariencia física, en la salud, en la higiene corporal, en el sueño, en el tiempo libre, en el ocio. Nos dejamos ahí poquito tiempo para descansar, para el tiempo libre, para el ocio, para aquellas actividades que considero menos productivas, ¿vale? Las reduzco considerablemente en las relaciones sociales, porque hace que cuando somos autoexigentes, no solo yo exija, perdón, de más, sino que también le exija de más a los demás, al entorno, ¿vale? Aquí esto es importante y cómo nos afecta al final en el funcionamiento psicológico, pues nos afecta
a la autoestima, porque nos marcamos estándares muy altos y eso hace que nos fijemos siempre en lo que nos queda sin cumplir y nos sintamos pues inadecuados, insuficientes, agobiadas, ¿vale? Nos hace más propensas también a tener dificultades con la rabia, con la frustración, con la irritabilidad, ¿vale? En comparación con las personas que no son perfeccionistas por esos estándares tan inalcanzables, tan rígidos, inflexibles, como normalmente no se ven cumplidos, pues hace que estemos más irritables, ¿vale? También en la ansiedad social, muchas veces tendemos a preocuparnos demasiado por cometer errores, ¿vale? Y esto está asociado a esa ansiedad social, la preocupación excesiva, la ansiedad, ¿vale? Porque el perfeccionismo puede desempeñar un papel en la aparición de ideas atormentadas al marcarse estándares demasiado altos. Esto hace que si esos estándares no se cumplen, nos genere preocupación, ansiedad, ¿vale? Conducta obsesivo-compulsiva. ¿Por qué? Porque muchas veces el perfeccionismo hace que a menudo repitamos em, algunas conductas hasta que el resultado sea satisfactorio. Entonces, el, el repetir continuamente hasta que yo lo haga perfecto, ¿vale? Es una conducta al final obsesivo-compulsiva. ¿Y cuáles son los pensamientos perfeccionistas inconscientes? Porque al final hay una relación consistente entre las emociones de las personas, ¿no? Como ya hemos hablado alguna vez, y las creencias, los pensamientos, las ideas, expectativas, interpretaciones. Entonces, los estilos negativos de pensamiento parecen estar relacionados con experiencias de ansiedad, rabia, tristeza y el perfeccionismo, que es parte a menudo de estos estados emocionales, se asocia frecuentemente a estos estilos negativos de pensamiento. ¿Vale? Pensamiento de todo o nada, que es algo que justo vimos en esa sesión de errores del pensamiento. El tender a ver las cosas como correctas o incorrectas, sin reconocer que las situaciones a veces son complejas y que a menudo existen como grises, ¿no? Entre dichos extremos. En segundo lugar, el filtrado, que es la tendencia a concentrar la atención y a magnificar los aspectos negativos, ignorando, minimizando los positivos, que no sé si te acuerdas, que también es algo que comentamos, relación al cambio de hábitos que pasa bastante, ¿vale? Esto se asocia a una tendencia a desechar la información positiva y quedarnos solamente con lo que creo que me ha faltado por hacer. Luego la lectura del pensamiento. Leer el pensamiento consiste en asumir que uno sabe lo que los demás están pensando. En cualquier modo, a menudo consiste en pensar que uno mismo está permanentemente juzgado negativamente por los demás. ¿Vale? Pensamos que las personas de nuestro entorno pueden estar evaluando o valorando si lo que estoy haciendo está bien o está mal, ¿vale? Sobreestimación de probabilidad, que es la tendencia a predecir que la probabilidad de que ocurran cosas que no quiero es mayor de la que en realidad es. Por ejemplo, em, cuando voy a empezar un proceso de cambio de hábitos, pensar ya de antemano que no voy a ser capaz, que no voy a conseguir cambiar mis hábitos. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de sobreestimación de probabilidad. Como otras veces no lo he conseguido, ya pienso que esta vez tampoco lo voy a conseguir. ¿Vale? Luego la visión de túnel. Es el pensamiento que al prestar tanta atención a los detalles, se acaba perdiendo la perspectiva total de la situación. ¿Vale? Esta visión de túnel puede frenarnos e interponerse en el curso de los procesos de finalizar las tareas, ¿vale? Por ejemplo, pierdo tanto tiempo en organizarme, ¿vale? En hacer la lista de tareas, en poner las cosas en orden, que al final no me da tiempo a terminar las cosas a tiempo, ¿vale? Eso sería un problema derivado de la visión de túnel. Luego, la sensibilidad interpersonal. Las personas perfeccionistas a menudo se preocupan en exceso por la opinión de los demás, generándose así una preocupación excesiva por obtener la aprobación de los demás, como estábamos diciendo. ¿Vale? Entonces, un ejemplo de pensamiento sería, es importante no cometer errores para que los demás em,
no piensen que soy mal X, ¿vale? Pues, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Me pongo ahí de ejemplo con esta sesión. Pensar, no puedo cometer errores porque si no, van a pensar que si soy mala profesional, que esto se aplica a cualquier profesión, ¿vale? Pues eso sería un ejemplo de sensibilidad interpersonal. Estoy demasiado sensible a esas críticas externas, ¿vale? Y bueno, el pensamiento catastrofista, que es algo que ya hemos mencionado también, ¿vale? El pensamiento este consiste al final en asumir de forma incorrecta que uno no puede hacer frente a un resultado negativo si éste se produjera, ¿vale? Por ejemplo, no podría soportar eh, caer mal y faltar al trabajo, por ejemplo, ¿vale? Luego la sobreresponsabilidad y excesiva necesidad de control. Muchas veces las personas perfeccionistas creen que tienen un control sobre las situaciones mayor de lo que en realidad tenemos, ¿vale? De lo que en realidad lo tienen. Entonces, esto muchas veces nos lleva a un sentido de sobrerresponsabilidad y a una tendencia a derrochar cantidades de tiempo innecesariamente largas en la realización de tareas. Nos atascamos en pruebas, en comprobaciones, guardamos las distancias por no cometer errores y tratamos de controlar todo. Por ejemplo, puedo controlar el hecho de gustar a los demás y soy muy cuidadoso cuando hablo. Esto sería un ejemplo de excesiva necesidad de control y de sobreresponsabilidad. Yo puedo ser muy cuidadosa con lo que yo digo y aún así no caerle bien a alguien, ¿vale? No, no va a depender solamente de lo cuidadosa que yo sea al hablar. Sentencias del tipo debería, debería, tengo que, ¿vale? Todo esto son reglas arbitrarias para definir cómo deberían ser las cosas y si se rompen estas normas, cuando nos sentimos ahí culpables, incompetentes, que esto es algo que pasa un montón con la alimentación, ¿vale? Y con el ejercicio físico también. Dificultad para confiar en otros. Cuando somos perfeccionistas, esto se asocia con que tengamos dificultad para confiar en otras personas para realizar tareas porque pensamos que no lo van a hacer tan bien como deberían, ¿no? Y en la palabra ahí deberían. Así que nos cuesta delegar, como comentaba antes. Nos comparamos socialmente de forma inapropiada, ¿vale? Siempre, o sea, hay una tendencia a que nos sintamos inferiores o insuficientes. Esto es algo que pasa un montón con las redes sociales, ¿vale? Cuando tendemos a ser perfeccionistas, tendemos a fijarnos en que X persona tiene una vida que me gusta más, X persona tiene un físico que me gusta más, X persona tiene una familia que X, ¿vale? Entonces, eso pasa bastante con las redes sociales y, de hecho, si te pasa, yo te recomiendo que lo primero con las redes sociales es dejar de seguir a las cuentas al final que no nos beneficien, ¿vale? Y dicho esto, de momento nos vamos a quedar por aquí. Seguiremos en la próxima sesión con cómo podemos superar el perfeccionismo, ¿vale? Veremos también comportamientos, actitudes perfeccionistas, porque lo que quiero es que lo primero, que hagamos estos dos ejercicios que ya hemos planteado, ¿vale? El test, los rasgos perfeccionistas, ¿vale? La evaluación de rasgos que hemos hecho y el test que hemos hecho después em, para ver, bueno, hasta qué punto estamos siendo perfeccionistas, para ver si está siendo un perfeccionismo sano o no, ¿vale? Vamos a evaluar ese par de cosas cara a esta próxima semana, ver qué rasgos perfeccionistas, con qué rasgos nos sentimos identificadas y la próxima semana ya nos ponemos también a ver cómo podemos superarlo en el caso de que nos haya salido un perfeccionismo demasiado alto o de que algunos rasgos del perfeccionismo me estén generando malestar, ¿vale? De momento vamos a hacer esa evaluación como siempre. Primero lo evaluamos y en función de lo que veamos, pues ya vemos también en qué nos enfocamos y cómo lo podemos superar en cada uno de vuestros casos, ¿vale? Esto es súper importante porque el perfeccionismo es algo, y bueno, y la autoexigencia, que me habéis comentado bastante y que, bueno, está como a la orden del día en la mayoría de los procesos. Así que te recomiendo que hagas estas dos tareas, que además es rapidito, y me las mandes por WhatsApp
y si tienes cualquier duda también me comentes, ¿vale? Y bueno, dicho esto, nos vemos en la sesión del martes que viene. Espero que te haya gustado y cualquier duda, cualquier cosita que no hayas entendido o lo que necesites, ya sabes que me tienes por WhatsApp. Besito.